Grabación. Muy buenas noches para todas aquellas personas que han aceptado hoy la invitación de nuestro espacio conversacional We2Coach, ese que realizamos de manera quincenal junto con el compañero Darío Garcés y en mi caso, donde manejamos un formato donde siempre invitamos a una profesional que gracias a su experiencia, a su conocimiento, nos puede compartir un poco de una temática en especial. Para el caso del día de hoy, tenemos el tema de cómo tomar decisiones conscientes y nos acompaña Joana Castro. Joana Castro es trabajadora social, tiene una sólida formación en temas de bienestar emocional, es especialista en técnicas complementarias como el tapping, el mindfulness, es facilitadora coaching play, maneja todo este tema de herramientas que integran el cuerpo, la mente y emociones para un crecimiento consciente. Así que, qué mejor que ella para hoy hablarnos un poco acerca de lo importante que es tomar decisiones conscientes. Bienvenida, Joana, ¿cómo estás? Hola Lai, buenas noches a todos. Muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación y contenta de estar aquí en este espacio. Yo creo que las dos palabras son como poderosas y nos invitan digamos, desde nuestra humanidad un montón al movimiento, a la coherencia interna, a la claridad mental. Las decisiones, pues digamos un poco desde mi mirada, desde acá personal, la palabra decisión tiene que ver, digamos, con acción, con iniciativa, con dar un paso. Y la conciencia es con esa claridad mental, esa claridad emocional que está ahí, digamos, desde el corazón, desde la presencia, desde el presente. Ujú, así es. Dale, muchísimas gracias. Pues nada, yo creo que ya nos habías adelantado, nos estabas adelantando un poquito de esas preguntas dinamizadoras que normalmente utilizamos en este espacio. Y la primera de ellas era esa, ¿no? ¿Qué es realmente tomar una decisión consciente? Para ti, ¿qué es ello? Pues digamos que para traer, digamos, la presencia, para hacerle, digamos, honor a esa palabra conciencia, para mí es clave, digamos, el autoconocimiento. Es, digamos, de los pasos como fundamentales en la cotidianidad, en el diario vivir, en saber cómo elijo, qué decisiones tomo. El autoconocimiento es recordar, digamos, como, qué son mis valores personales, digamos, tanto a nivel social, personal, espiritual, económico, familiar, sí, los que comparto en la sociedad donde convivo, pero también, digamos, ese autoconocimiento me permite ver un poco aquí como esa expresión interna mía, lo que son, digamos, mis luces, también mis sombras, donde hay fortalezas, cuáles son mis talentos, cuáles son esas heridas que hacen parte de mi historia personal, cuáles son esos deseos, digamos, de superación, saber también qué es lo que donde la vida me reta, me desafía, donde me llama a crecer, sí, saber cuáles son esas circunstancias, un poco me refiero también a como esos acuerdos. Y a eso hago expresión como de a veces como solo esas situaciones y esas personas que a veces son como recurrentes y particulares, digamos, como para la historia de uno. Entonces yo ahí, digamos, me hago referencia, son como acuerdos que están ahí. Entonces de ahí también para mí es muy importante, eso es como clave para mí, digamos, el tema del autoconocimiento, como ese ejercicio de saber reconocerme internamente con honestidad y con franqueza, qué me define, qué me dice qué soy yo y qué es lo que de mí comparto, qué hace, digamos, particular esa historia y, digamos, y la conexión real con el corazón, como sabiendo reconocer mi mundo interior, sabiendo reconocer mis emociones y cómo me regulo, cómo me gestiono. Y eso me permite que no sea como tan reactivo a las circunstancias, a los desafíos que la vida me presenta y también a lo que hace parte de mi historia, ¿no? Exacto. Y mira cómo cuando hablamos de una decisión consciente,
estamos de cierto modo llamados a conectar mucho más con nosotros, ¿no? Y a que al final nuestras decisiones no se den de modo automático. Eh, juega un papel importante también lo que tiene que ver con la gestión emocional y cómo logro que al realizar esa gestión mis decisiones no terminen siendo basadas a lo que estoy sintiendo en el momento, ¿no? Entonces estoy enojada y pues gracias a ese enojo puedo llegar a tomar una decisión donde las consecuencias podrían llegar a ser muy determinantes, no solamente para mi vida, sino también para el otro. Es esa capacidad que tiene el ser humano para poder como reflexionar acerca de que eso que va a tomar, esa decisión que va a tomar, al final va a traer una consecuencia, sea positiva o no tan positiva, pero siempre como en búsqueda, creería yo, de un cuidado para consigo y también para con el otro. Y ahí van de la mano varias cositas, es de pronto ese arraigo también que tengo a nivel de valores, a nivel de gestión emocional, reitero, bueno, de las experiencias previas que haya tenido. Sí, cuando se toman decisiones conscientes, yo creo que damos un barrido a todo ello, ¿no? Rápidamente, ¿no? La mente va a una velocidad en la que ni siquiera logramos nosotros de pronto pensar que se están haciendo todo Y- ese tipo de raciocinios, ¿no? Y Incluso pues cuando ahí es donde escuchamos viene la ahora, diferencia. Dime. sí, que incluso cuando escuchamos ahorita tanto el tema de la presencia, el estar aquí y ahora, implica un poco, digamos, esa invitación que está haciendo, digamos, Gladys, a menos reactividad, menos impulsividad y más consciente de qué es lo que me mueve a mí internamente. Y un poquito compartiendo, digamos, el tema de la también está lo que la invitación que hace esta psiquiatra muy famosa ahorita, Marian Rojas Estepan. Si yo conozco cuál es esa herida de mi niño interior, si yo conozco qué fue lo que aprendí de casa, ese vínculo de mamá, de papá, esos apegos, ese sistema de creencias, qué es lo que a mí me duele, me permite saber cómo voy yo eligiendo mi día a día, cómo voy yo eligiendo mis vínculos, cómo voy yo eligiendo, digamos, ese desafío, ese reto, ese, digamos, si es un tema de una enfermedad, si es una situación económica, sí, me permite, digamos, elegir, ser consciente que tengo que renunciar, que tengo que soltar, dónde tengo que reinventarme, dónde tengo que aceptar, dónde estoy yo también haciendo parte de la vida, pero desde la presencia, desde saber quién soy. Exacto, y ahí es donde de pronto se puede complicar un poquito el tema para quien no tomamos el tiempo suficiente para conocernos un poco. Y yo les digo mucho a las personas que consultan que estamos en una era en la que a través de la informática y de este tema del acelere, ¿no? De querer tener las respuestas rápidas e inmediatas en Todo hacer muy este tipo de efímero, análisis. todo muy instantáneo. Ajá, entonces pues imagínate, Claro. si poco tiempo le damos para hacer una investigación, para averiguar, leer, ¿sí? Consultar como tal, pues imagínate ahora cuando le estamos invitando al ser humano a hacer un alto en el camino para pensarse, para verse, para reconocerse y diciéndole, es vital que hagas esto porque esto te va a permitir a ti tomar unas decisiones mucho más como favorables para tu bienestar psíquico, emocional. Esto se va a ver impactado en tus relaciones interpersonales, en las relaciones, en los diferentes ámbitos en que se desenvuelve el ser humano. Y nos cuesta mucho hacer esos saltos en el camino para lo que tú dices, para encontrarnos, para incluso fijarnos de cosas que han podido pasar en etapas significativas en nuestra vida, como es la infancia y en el que reparar, restaurar es fundamental, ¿verdad? Sí, es necesario, es vital para que
que este adulto, digamos, este momento aquí presente, esta actualidad, podamos ir tomando decisiones, digamos, con más sabiduría, con menos apego al sufrimiento, menos resistencia, con más autonomía, un poquito como decía Ladi, menos piloto automático, sino Ujú. más consciente que esto que estoy viviendo hace parte de mis elecciones, que decidí dar ese paso hacia Ujú. ese camino, hacia eso nuevo, o si decido continuar en lo viejo. Total. Y Y es un bueno, y ahí poquito, viene. digamos, Ah, señora, bueno. sigue. Te iba a decir que con lo que nos acabas de contar da pie pues para hablar de nuestra segunda pregunta dinamizadora y es qué tan difícil puede ser tomar una decisión consciente para alguien. De acuerdo a esa experiencia, esas consultas que tú tienes, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo consideraría que no debería ser tan difícil tener presencia, estar aquí, ¿sí? Sin embargo, un poco lo que hablábamos anteriormente, digamos, los retos de de vivir en un mundo donde todo lo queremos, digamos, con más fácil, donde todos queremos, digamos, más tema de sensación, de placer, de efímero, donde hemos sido, digamos, ahora más acelerados, donde estamos también muy enfocados como en nuestra mente en el tender, como cuando hay tanto bombardeo, digamos, es un poquito, lo difícil es distanciarnos, digamos, de la validación externa y diría yo un poco como tanto ruido externo, todo lo que está, digamos, tanto bombardeo afuera, de tanto acelerar, de tanta vida fácil, de tanta tema como instantáneo. Entonces yo consideraría que lo difícil es eso, tomar decisiones conscientes cuando como vemos como los beneficios de una vida más presente, de una presencia aquí con todo, con miedos, con deseo de superación, yo consideraría que se hace más fácil el camino, todo lo contrario. Y Pues es yo que creería yo que siento que las personas a veces sentimos miedo, ¿no es cierto? Ese miedo que nos estanca en ocasiones y nos limita o no nos permite como seguir avanzando. Yo creería que si la pregunta fuese más bien, ¿qué es lo que termina siendo allí como latente en la toma de una decisión consciente o eso que me pone a dudar mucho antes de puede ser ese miedo a a no querer no es- equivocarnos, ¿no? Es esa sí. misma falta de Ahí confianza hay consigo dos mismo. jugadores, digamos, claves, que es nuestra mente, con nuestro sistema de Ujú. creencias, cómo observamos la vida, y pues nuestro mundo interno, que son nuestras emociones, ¿no? Como ese patrón emocional, ese lenguaje emocional, esas dos, digamos, son fundamentales para saber nosotros desde dónde estamos observando la vida y cómo caminamos hacia ella, ¿no? Con qué elecciones, con qué decisiones. Hay algo muy bonito en el Mindful que enseñan, digamos, desde el Tao, y ellos hacen referencia, digamos, como a dos palabras claves que significa, esto es un instante de poder, esto es un instante en que nos recuerda nuestra humanidad y la posibilidad infinita de elegir, de decidir. ¿Sí? Entonces, a mí siempre se me queda eso es un instante de poder, este día aquí, este momento aquí, esta circunstancia aquí, este encuentro con esta persona, esta oportunidad, ya sea para cerrar una puerta, un vínculo, algo laboral, ¿sí? Algún sueño que tal vez no fuese, es un instante de poder, algo que no se vuelve a repetir, pero que digamos una mente tranquila, un corazón coherente, me va a llevar, digamos, a tomar algo que yo quiero, que yo quiero. Digamos, de las cosas aquí que yo también, digamos, considero que es clave, es no quedarme atrapada como en lo que me genera la circunstancia, y eso va muy de la mano, digamos, de las emociones. No quedarme atrapado en ese miedo, no quedarme atrapado en ese rencor, no quedarme atrapado en esa historia que a veces se encasilla, que la mente rumea, y nos quedamos ahí contándonos esa historia desde el miedo, desde la impotencia, desde la frustración.
Entonces, pues ahí también, digamos que es clave entrenar la mente y el corazón para poder tomar un camino, digamos, de decisiones conscientes. Y eso implica que voy a hacerme responsable de las experiencias que estoy viviendo, pero Ujú, entrenarse en ese camino, eso sí considero que es un reto y que es un desafío. ujú, total. Bueno, mi Joana, ¿y puedes darnos algunos ejemplos de una decisión consciente y una decisión no consciente? Digamos que se ve muy presente y que digamos, de lo más común, a veces son como los vínculos, ya sean, digamos, más que todos los vínculos afectivos. Considero, digamos, cuando se toma una relación que no nutre, cuando es una relación que lastima, cuando es de pronto una relación desde esa herida de mi niño interior, desde el adulto que no es consciente con respecto, digamos, a sus valores, digamos, a su gestión emocional. Entonces yo consideraría que se podría ser, digamos, también un ejemplo, el no poner límites, digamos, casi siempre se ve como en los vínculos, ¿no? El no saber decir no, el también, digamos, no saber cuando la vida nos está invitando que debemos soltar, que debemos hacer una renuncia a algún lugar, a alguna persona, a algo que en algún momento tuvimos como anhelo y tal vez estamos forzando y tal vez no es por ahí como el camino que hemos elegido, que de pronto podamos cambiar como ese rumbo de decisiones de paso. Ujú. También pienso que todo lo que tenga que ver con nuestra impulsividad, nuestra reactividad, con nuestro miedo, yo a veces digo que bueno, para mí un poco, digamos desde lo personal, desde lo profesional, desde esa experiencia y lo que a veces uno comparte de las historias con otras personas, un vínculo laboral, un vínculo afectivo, no deben costar como la salud mental, la salud emocional, digamos, de cada uno de nosotros. Y ahí es necesario tomar una decisión consciente. Total. Bueno, ¿y qué tal si le preguntamos a quienes nos acompañan? Porque hablamos que esto es un espacio conversacional. Y bueno, estamos tú y yo haciéndolo muy bien, pero qué bien que de pronto quienes nos acompañan, Rose, Edwin, Margaret, Indira, nos compartan también un poquito acerca de esas decisiones conscientes o inconscientes que hayan podido tener. Pueden activar su micrófono, pueden levantar su manito y con mucho gusto le vamos dando la palabra. Mira que estos espacios los hemos creado desde hace unos años y hemos insistido y persistido en ellos porque algunos se unen de manera Buenas, buenas. inmediata y en vivo y otros lo ven en diferido. Entonces es interesante poder conversar un poquito de temas que casi nunca hablamos. Ros, ¿cómo estás? Bienvenida. Pues extrañándola mucho, he estado enferma, pero bueno, buenas noches a todos. Buenas Hacía noches. días no estaba dentro de tus hermosas charlas, gracias a la invitada Joanita también. Bueno, yo les cuento una experiencia de vida que creo que les pueda servir. Em, yo estoy hasta estas alturas de mi vida, a los 50 años, tomando las decisiones de lo que realmente quería saber, porque no solo estaba en piloto, sino pues, sobre todo en la juventud me dejaba llevar por las decisiones de mi familia, ¿no? Entonces yo escogí una carrera y no una, sino dos, una por terquedad o por moda y la otra por comodidad. Y solo entonces digamos que esa fue como una decisión, ¿cómo se dice? No consciente, más bien referida o manipulada por el entorno. Y con los años he ido evolucionando y entendí que no solo no era feliz, sino que no hacía las cosas con intención ni compasión. Entonces a estas alturas empecé a pensar por mí misma, a tomar decisiones y en ese camino estoy, estudiando lo que me gusta, que es la música, estudiando todo lo que es la parte desarrollar mi mente, mi espíritu, y eso pienso yo que lo estoy haciendo desde mi amor, pensando en ser feliz yo y no en hacer feliz o complacer a los demás. Pues ese es el ejemplo de vida que les quería dejar. Excelente. Ros, muchas gracias por esa respuesta, por compartir esa experiencia y este Ha momento es sido duro, precioso.
ha sido duro, he llorado mucho, porque siento que perdí 30 años de lo que hubiera podido ser. A veces no es tener plata o tener un título o tener fama, sino simplemente hacer lo que me hace feliz. Y eso de pronto yo se lo regalo porque yo quiero que hay gente que no despierta porque estamos condicionados socialmente o porque tenemos unas obligaciones familiares o por lo que sea. Sí, Y señora, entonces eres tan requiere, infeliz. requiere valentía, Sí, digamos, el tema de las lealtades familiares, ajá, el tema de sentir que necesitamos que nos validen externamente y también encontrarnos con el corazón, también requiere tiempo y todos, no debería de pronto ser tan dura con Ross, debería feliz de este momento que en la vida, en el transcurso de la vida, pudo encontrarse, se encontró y tuvo el valor de tomar, digamos, esa oportunidad independientemente de la edad. Y si miras un poquito para atrás, tal vez el camino debió haber sido necesario y es el ritmo de la vida para Ross, pero valioso que en esta experiencia, en esta vida, encuentre su propósito y lo pueda vivir. Y tal vez gracias. este presente aquí y ahora es el mejor. Total. Así es. Sí, mi Ros, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia en términos de decisiones conscientes e inconscientes. Y lo que nos dice Joana es cierto, a veces nosotros nos autoevaluamos de manera un poco fuerte, ¿no? Y eso por un lado. Y dos, la valoración también del tiempo, ¿no? Creemos que eso que vivimos, como tú lo decías, Rose, desde tus palabras, decías, es como haber perdido varios años, 30 años, ¿no es cierto? Y eso termina pasando en otros tipos de decisiones, a veces en temas de relaciones sentimentales, por ejemplo, bueno, lo que hablabas de hacer una El carrera y de pronto propósito no de vida. tener Mm. ello, pero mira que va muy conectado, uno, con el propósito de vida y dos, con el valor de lo que ha pasado como un momento de aprendizaje, ¿no? Es ver el atrás no como algo que se perdió, sino como algo que suma para el hoy, ¿no? Y suma de algún modo, sí, quizás lo vemos desde esa óptica, desde esa mirada de aprendizaje. Y si vas atrás, yo sé que vas a poder detectar quizás muchas cositas que te hicieron hoy más fuerte, que te hacen hoy una persona de pronto con un carácter que te permite decidir hoy desde esa conciencia. Entonces, es válido lo que haya pasado y válido también lo Gracias. que sientes. Gracias, pero entonces yo quería pues, de pronto aprovechar pues, como esto también queda grabado para que mucha gente que de pronto, yo sé que lo que ustedes dicen es cierto, no hay que perder, o sea, no se siente que se perdió tiempo porque era mi proceso y eso me correspondía vivir, pero sin embargo, por ejemplo, en la música, empezar a grabar a esta edad, tratar de buscar, manejar todo el sistema moderno, entonces es más complicado porque la gente le dice a uno, uy, no, pero a esta edad y como si uno tuviera un esquema para que si uno no empieza a tal edad y sobre todo y que todo es tan rápido, como decía una compañera, y más con la tecnología, que todo tiene que ser ya, que todo es como tan agilizado que se pierde un poquito ese contexto de la historia de una persona, pero que ojalá mucha gente que no tiene pronto alguien que le impulse, le dé un consejo, pues tenga la oportunidad de que alguien lo guíe, de que tome decisiones. Sí, muy bien, muy válido, muy válido. Y que, como tú dices, como hay personitas que ven esto en diferido o incluso personas que nos están acompañando en este momento y quizás no sabemos su edad y demás, el momento yo siempre he dicho que es ahora, ¿no? Y a veces uno deja para el mañana, ¿no? Y, bueno, mañana cambio de carrera, mañana hago esto, mañana, ese mañana que es Postergar. incierto. Y el hoy, el instante prácticamente, ni siquiera el hoy, eh, es el momento para poder tomar esas decisiones cuando ya se tiene conciencia en que se está en un camino en el que quizás no se es feliz, en que no se logra como sentirse en términos de bienestar físico, psicológico y emocional. Es como autolesionarse, lastimarse con ese tipo de decisiones. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias, mi Ros. Bueno, tenemos acá en el chat algunas observaciones de Indira. Dice, tomar decisiones correctas es fundamental porque cada decisión marca nuestro rumbo. Lo que hoy decidimos afecta nuestro futuro, nuestras relaciones y nuestra paz interior. Totalmente de acuerdo. Así es.
Las decisiones, lo que decíamos hace un ratico, no solo impactan nuestras vidas, sino las vidas también de otras personas con las que nos relacionamos. Dice que vivimos en una época donde todo es rápido, la tecnología, las redes, las noticias, las opiniones, y eso no, nos presiona a decidir deprisa, pero la rapidez no siempre es sabiduría. De acuerdo, mi Indira. Total. Hay momentos en el que vale la pena hacer altos en el camino, pensar, conectar para que esa decisión en realidad pueda impactar de forma positiva en nuestras vidas. ¿Qué opinas de eso, Joana? Eh, mm, pues digamos que el tema está en que ahorita nos enseñan en que no se debe descansar, de que debemos ser muy productivos, ¿sí? Va muy del ritmo de ese acelere. Y digamos, personalmente, yo en la mañana me levanto, digamos, para ser consciente, digamos, del día, hacerme la invitación. Entonces trato, digamos, de no levantarme sobre el tiempo, sino de hacerlo anticipadamente y de ahí, pues, digamos, me hago la invitación a que el día es hoy. También soy muy consciente de como los ritmos, que habrá días en que me siento un poquito más animosa, habrá otros días en que me siento un poquito cansada, habrá días en que hay circunstancias que sí siento que incidieron un poquito en mí, que hay unos que me ponen más reflexivas. Entonces, eso es como aprender a respetar, digamos, esos tiempos, esos momentos, que está bueno, digamos, a veces decir que estoy dispuesta, digamos, a hacer por eso que quiero y con qué decisiones estoy dispuesta a correr ese kilometraje. Y hay otras veces donde no hay que sentir culpa ni remordimiento por descansar, por tomar una pausa, por tomar un descanso, por distanciarse, por hacer como un detox de la mente, del cuerpo, del corazón y como de todo este tecnología y de todo este tema social, del celular. Entonces, yo diría que sin culpa hay que tomar los descansos y con mucha coherencia interna y valentía como a recorrer el kilometraje también de esas decisiones que sentimos que van de la mano de nuestro camino, de nuestro propósito vital en la vida. Ajá, sí, y es que vivimos prácticamente en ese acelere que tú dices y como una demanda en Corriendo todo, todo el tiempo. laboral, bueno, yo que trabajo un poco en este ámbito de la parte laboral, le decimos a las personas cómo a veces nos cuesta cuando programamos o promovemos lo que son las pausas, pausas cognitivas, las pausas activas. Y las personas como que nos miran a quienes hacemos parte del equipo y nos, como si Como una fuese, mejor sensación de dicho, culpa. exacto, Sí, no, se me va a atrasar el trabajo si me levanto un ratico, cierro mis ojos o respiro, si tomo un descanso, va a ser traumático. Entonces, no, no debería ser así. Bueno, nos dice Karen por acá, creería que parte de aprender y trascender en la vida implica la toma de decisiones conscientes e inconscientes. Realmente necesitamos cada una de estas cosas para reaprender también. Válido, mi Karen, total. y claro que sí, hace parte de la vida de la humanidad. Y eso se ve también como la palabra de reinventarnos, de transformar, de aprendizaje, ¿no? De aprender de la experiencia. Eso nos hace, digamos, con más sabiduría, con mayor sabiduría, con madurez emocional y ya con más claridad de qué es lo que queremos. Todo ayuda, todo hace parte de la vida, aquello que creemos como acierto o aquellos desaciertos, aquellos donde fuimos asertivos, aquellos donde tal vez fuimos un poquito más impulsivos, donde tal vez nos influenciaron, donde tal vez nos sentimos ahí como paralizados, nos congelamos o nos fuimos muy rápido. Todo eso hace parte de nuestra experiencia, de nuestra humanidad y todo es un Y de la valioso. vida, y de la vida. Bueno, mi Joana, el tiempo en Zoom es corto. Esto es un abrebocas prácticamente de temas muy interesantes en el que a veces hasta organizamos una segunda sesión por ese mismo interés que muestran nuestros oyentes, nuestros seguidores.
invitarles para que nos sigan en la página de Instagram. Ahora se las escribo en el chat. También se las recuerdo a quienes se encuentran en mi lista de difusión. Pueden también ver este video o invitar a sus amigos, familiares a que lo puedan observar. Jamás sabremos eso que se dijo, qué tanto puede impactar en la vida de un ser humano. Entonces, mil gracias de nuevo a Joana por aceptar nuestra invitación, por compartir desde su conocimiento y experiencia información relevante con este tema de decisiones conscientes. También puedes escribir si quieres en el chat cómo pueden contactarte. Lo decía desde un inicio, es una persona con ardua experiencia en todo lo que tiene que ver con el ser. Entonces, seguramente tener una sesión con ella va a ser muy positivo para la vida de nosotros. Igual, We2Coach cuenta con profesionales competentes para poder también atender esos requerimientos que puedan haber desde la parte individual, en pareja, familiar o a nivel laboral también. Entonces, cuéntanos, mi Joana, para despedirnos porque esto en cualquier momento se cae. Sí. Sí, en redes me pueden encontrar como joanacastro.ts. Gracias a la y gracias a todos pues por darse el permiso, por el tiempo y por compartir. Listo, mi Joana, muchísimas gracias. Aquí les acabo de escribir en la página, la forma en cómo pueden encontrar la página de We2Coach en Instagram y en un ratico les compartiré entonces en el chat también el resto de información. Mil gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Vale, un abrazo. Que Bendecida estés muy noche. bien. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches para todos.